Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando con fuerza en las redes sociales y en los titulares de muchos medios, algo que, para ser honestos, nos toca de cerca a muchos de nosotros, o al menos nos genera una curiosidad innegable. Vamos a hablar de esa supuesta traición que involucra a Demet Özdemir, sí, nuestra querida actriz turca, y a su expareja. La pregunta que todos nos hacemos ¿es real esta noticia? ¿Qué hay detrás de estos rumores que parecen no querer irse? Prepárense porque vamos a desgranar todo esto juntos, con la calma y el detalle que se merece. Y antes de que nos lancemos de lleno, si aún no son parte de esta comunidad, les invito de corazón a que se suscriban. Es rapidísimo y así no se pierden nada de lo que compartimos. El mundo del espectáculo, como bien saben, es un hervidero de noticias, a veces brillantes y otras, pues no tanto. Y cuando una figura tan querida como Demet Özdemir está en el centro de un huracán mediático, la curiosidad se dispara. La noticia que ha explotado recientemente es que su ex, o más bien, una expareja significativa, supuestamente le habría sido infiel. Y claro, ante estos titulares tan contundentes, la primera reacción es: ¿esto es cierto? ¿O es solo uno de esos tantos rumores que nacen y mueren en Internet? La verdad es que cuando estas historias salen a la luz, hay una maraña de información, desinformación, y a veces, hasta verdades a medias que confunden a todos. Para empezar, hablemos de quiénes son los protagonistas de esta historia. Demet Özdemir es una actriz a la que hemos visto brillar en telenovelas que han conquistado corazones en todo el mundo. Su talento, su carisma y su belleza la han convertido en una de las figuras más seguidas y admiradas de la industria turca. Ha cautivado al público con sus interpretaciones en producciones como Erkencikus o Doğduğun Kaderindir, personajes que le han valido reconocimiento internacional y un ejército de seguidores fieles. Su vida privada, como la de cualquier celebridad de su calibre, es objeto de un intenso escrutinio y, por supuesto, de una enorme fascinación. Por otro lado, está la figura de su expareja. Y aquí es donde las cosas se ponen un poco nebulosas, porque las relaciones de las celebridades, cuando terminan, a menudo dejan tras de sí un rastro de especulaciones, teorías y a veces controversias. La noticia en concreto apunta a que durante su relación, esta persona habría tenido un comportamiento desleal, un desliz que, de ser cierto, arrojaría una sombra sobre su imagen y sobre el desenlace de su romance con Demet. ¿Cómo llega esta información a nuestros oídos? Pues, como suele ocurrir en estos casos, a través de filtraciones, de fuentes cercanas, o de reportajes de ciertos medios de comunicación que, si bien no siempre revelan sus fuentes explícitamente, sí que presentan la información como si fuera un hecho consumado. En este caso particular, los rumores se intensificaron tras la ruptura de Demet con su pareja, un evento que ya de por sí generó un gran interés y especulación sobre los motivos. Y es ahí, en el caldo de cultivo post-ruptura, donde se empieza a hablar de traición. Los detalles que se han filtrado, aunque a veces vagos y contradictorios, sugieren que hubo un engaño, una falta de honestidad, una conducta inapropiada que finalmente habría minado la confianza y erosionado los cimientos de la relación hasta llevarla a su inevitable fin. Ahora, la pregunta clave que todos nos hacemos: ¿cuál es la verdad detrás de todo esto? Lo primero que debemos considerar es que en el vertiginoso y a menudo escandaloso mundo de la fama, es extraordinariamente difícil separar la verdad de la ficción. Los medios de comunicación, en su afán insaciable por conseguir exclusivas, por generar clics, por mantener a su audiencia enganchada, a menudo tienen la tendencia de magnificar los hechos, de añadirle dramatismo, e incluso, en algunos casos, de inventar historias para hacerlas más jugosas y rentables. Además, las exparejas, especialmente cuando una relación termina en malos términos, a veces sienten la tentación de cobrarse de alguna manera, de desquitarse por el dolor o la decepción sufrida. Una filtración anónima a la prensa podría ser una de esas formas de buscar venganza, de dañar la imagen pública de quien consideran responsable de su sufrimiento. Por otro lado, y es crucial no descartarlo, no podemos ignorar la posibilidad de que los rumores, por muy escandalosos y novelescos que suenen, tengan una base de verdad, una semilla de realidad que ha sido amplificada por el rumor. Lo que sí es innegable es que la noticia ha causado un revuelo monumental. Las redes sociales se han convertido en un auténtico hervidero de comentarios, de debates apasionados, de teorías conspirativas y de defensa a ultranza de sus ídolos. Los fans de Demet Özdemir se encuentran divididos entre la incredulidad ante la idea de que su querida actriz haya podido ser víctima de una traición, la decepción si se llegara a confirmar,
y la indignación hacia la persona que supuestamente la engañó. Muchos, con un fervor inquebrantable, defienden a su ídola, la colocan en un pedestal y rechazan cualquier posibilidad de que la historia sea cierta. Otros intentan ser más cautelosos adoptando una postura más escéptica, recordando sabiamente que hasta que no haya una confirmación oficial por parte de Demet, o de alguien con la autoridad para hablar, o hasta que aparezcan pruebas contundentes y verificables, todo esto sigue siendo meramente especulación, chismes de pasillo, y nada más. Y es que cuando se trata de la vida privada de las personas, especialmente de figuras públicas que son constantemente observadas y analizadas, debemos ser especialmente cuidadosos y responsables con lo que creemos, con lo que damos por sentado y sobre todo con lo que difundimos. Si analizamos las posibles motivaciones detrás de estas filtraciones que alimentan los rumores, podemos pensar en varias razones. Por un lado, está el innegable interés mediático. Una noticia de infidelidad que involucra a una celebridad de la talla de Demet Özdemir vende muchísimo. Genera morbo, atrae la atención del público, dispara las visitas a las páginas web y se traduce directamente en ingresos publicitarios para los medios que publican la información. Es un clásico de la industria del entretenimiento. Por otro lado, puede haber un motivo de índole personal. Quizás la persona que filtró la información, o que aportó datos a los medios, buscaba dañar la reputación de su expareja, empañar su imagen pública, o quizás, de una manera más maquiavélica, buscaba desviar la atención de otros asuntos personales o profesionales que la afectaban a ella. No lo sabemos con certeza y es precisamente en esta zona de ambigüedad y falta de información verificable donde reside la mayor dificultad de tener una certeza absoluta sobre la veracidad de la historia. Desde un punto de vista más objetivo y analítico, lo que hemos visto hasta ahora en el dominio público son muchos, se dice, se rumorea, supuestamente y de manera recurrente, la mención de fuentes cercanas o fuentes anónimas. Demet Özdemir, como es natural y habitual en estos casos, ha mantenido un perfil muy bajo en cuanto a comentar o abordar estos detalles de su vida privada. La discreción es a menudo la estrategia elegida por las figuras públicas para sortear polémicas. Las personas que han estado involucradas en su vida personal, especialmente en su relación pasada que ahora está bajo el microscopio, tampoco han hecho declaraciones oficiales contundentes que confirmen o desmientan la supuesta traición de manera directa y pública. Y esto es algo muy común en el mundo del estrellato. Las celebridades suelen ser extremadamente celosas de su privacidad, especialmente cuando se trata de rupturas amorosas y escándalos. Prefieren, en la mayoría de los casos, guardar silencio absoluto, o manejar la situación a través de comunicados de prensa muy medidos y cuidadosamente redactados, si es que llegan a hacerlo. La ausencia de declaraciones directas de las partes interesadas alimenta aún más el misterio y la especulación. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros, los espectadores y seguidores, que seguimos estas historias con tanta atención y a menudo con una mezcla de interés y preocupación? Significa, antes que nada, que debemos aprender a discernir. Significa que debemos ser críticos y escépticos con la información que consumimos, especialmente aquella que proviene de fuentes no oficiales o que se presenta de forma sensacionalista. No todo lo que leemos en Internet es necesariamente cierto, y menos aún cuando se trata de la vida íntima y personal de las personas, sean famosas o no. La línea entre el cotilleo inofensivo, el simple rumor de pasillo, y la difusión de información potencialmente dañina, difamatoria o perjudicial para la reputación de alguien, puede ser muy fina, y es nuestra responsabilidad no cruzarla impulsivamente. En el caso específico de Demet Özdemir, si bien la noticia de una traición es inherentemente impactante, genera muchísima conversación y tiene el potencial de causar un gran revuelo emocional tanto entre sus fans como entre el público en general, hasta que no tengamos una confirmación directa y explícita de ella misma, o de alguien muy cercano y con la autoridad legítima para hablar en su nombre, debemos ser prudentes y considerarlo estrictamente como un rumor. Los rumores, como bien sabemos, pueden tener su origen en verdades parciales distorsionadas, en malentendidos lamentables, en invenciones malintencionadas, o incluso ser completamente inventados desde cero. Lo importante, lo crucial, es no dar nada por sentado, no emitir juicios definitivos, hasta que haya pruebas sólidas, verificables e irrefutables que sustenten la versión. N de los hechos. La presunción de inocencia, incluso en el ámbito del cotilleo, debería ser un principio a tener en cuenta. Y reflexionando sobre esto podemos darnos cuenta de que esta situación, aunque esté centrada en una figura pública y envuelta en el glamour y el drama del mundo del espectáculo, nos habla en el fondo de algo muy humano y universal.
La traición, la deslealtad, el dolor de una ruptura, la decepción amorosa, son experiencias que en mayor o menor medida, muchas personas han vivido directamente o han presenciado en su círculo cercano. Verlo reflejado en la vida de una celebridad, que a menudo parece vivir en un mundo de fantasía, nos permite hablar de ello abiertamente, nos genera empatía, nos ayuda a comprender que las emociones y las dificultades son iguales para todos, y a veces incluso nos ayuda a procesar nuestras propias experiencias pasadas o presentes. Es verdaderamente fascinante cómo una noticia de este tipo, por muy especulativa que sea, puede movilizar a tanta gente, generar tal cantidad de opiniones y reacciones. Las redes sociales se transforman en un gran foro de debate público, donde se comparten opiniones de todo tipo, se expresan muestras de apoyo a los ídolos, y se cuestionan las versiones oficiales o extraoficiales que circulan. Es un reflejo de la fuerte conexión que a menudo sentimos con las personas que admiramos, y de la curiosidad innata que poseemos por sus vidas, incluso por sus facetas más íntimas, complejas y a veces dolorosas. Pero volviendo a lo concreto, a la pregunta que nos trajo hasta aquí, sobre si la noticia de la supuesta traición de Demet Özdemir a su expareja es real, la respuesta, siendo honestos, transparentes y basándonos estrictamente en la información disponible públicamente y verificable, es que por el momento, no hay una confirmación oficial, ni declaraciones directas de los involucrados, ni pruebas irrefutables que la validen de manera concluyente. Lo que tenemos son rumores fuertes, informaciones provenientes de ciertos medios de comunicación que pueden o no ser fiables, y un gran revuelo mediático y en redes sociales. Es fundamental y necesario mantener esta distinción clara en nuestra mente. La clave aquí y el mensaje que quiero transmitir con este análisis detallado es la prudencia. Si bien la tentación de creer el titular más jugoso, el más escandaloso, es a menudo muy grande, la responsabilidad que tenemos como consumidores de información de no propagar datos sin verificar, sin contrastar, es aún mayor. Y esto es especialmente cierto cuando se trata de la reputación, la imagen pública y la vida privada de alguien. Demet Özdemir, como cualquier ser humano, tiene derecho a su privacidad, y su expareja también. Y nosotros, como observadores externos, tenemos la responsabilidad ética y moral de respetar esa privacidad, incluso cuando sentimos una fuerte necesidad o curiosidad por estar informados de cada detalle de sus vidas. El respeto a la dignidad de las personas debe prevalecer por encima del sensacionalismo. Quizás con el paso del tiempo, la verdad salga a la luz. Quizás en un momento dado, Demet decida hablar al respecto y arrojar luz sobre la situación, o quizás la persona involucrada en la supuesta traición haga alguna declaración que aclare los hechos. O tal vez la historia se quede en el limbo de los rumores, como tantas otras en el mundo del espectáculo. Hasta entonces lo único que podemos hacer es observar con atención, reflexionar con criterio, y recordar siempre que el mundo del espectáculo, y la vida en general, a menudo presentan realidades mucho más complejas, matizadas y multifacéticas de lo que un simple titular o un rumor fugaz nos pueden llegar a mostrar. La verdad completa rara vez es tan simple como parece a primera vista. Así que, para recapitular y poner los puntos sobre las íes, hemos explorado a fondo los rumores sobre una supuesta traición en la relación de Demet Özdemir con su expareja. Hemos analizado las posibles fuentes de esta información, la forma en que se difunde y amplifica en los medios de comunicación y en las redes sociales, y hemos enfatizado la importancia crucial de ser críticos, escépticos y responsables ante este tipo de noticias. La conclusión principal, basada en la información objetiva de la que disponemos, es que hasta ahora, no hay confirmación oficial ni pruebas irrefutables que validen esta información. Por lo tanto, debemos manejar esta noticia con la máxima precaución, discreción y sobre todo, con un profundo respeto por la privacidad y la dignidad de las personas involucradas. De verdad espero que este análisis detallado les haya parecido interesante, informativo y que les haya aportado una nueva perspectiva sobre cómo abordar este tipo de situaciones. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Les han parecido convincentes los rumores? ¿Creen que los medios de comunicación deberían ser más cautelosos a la hora de publicar este tipo de información? ¿Consideran que deberíamos darle más importancia a la privacidad de las celebridades, a pesar de nuestro interés natural en sus vidas? Dejen sus comentarios aquí abajo, cuéntenme sus impresiones, sus experiencias, sus reflexiones, los leo a todos con gran interés. Y si este vídeo les ha gustado, si les pareció útil, entretenido o les hizo pensar, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes.
Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren formar parte de esta comunidad en crecimiento, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este análisis profundo, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme a todos.